Bienvenidos y bienvenidas a Salir del Laberinto. Soy Esteban Rafele. Hay una historia que a mí me fascina, que cada tanto la leo y me flashea, que es que hace ya mucho tiempo, en 1969, Argentina fue uno de los primeros países en mandar un ser vivo al espacio. Algo de lo cual no tenemos mucho registro, pero en aquel entonces un mono caí llamado Juan voló 90 kilómetros para arriba, atravesó la estratosfera desde La Rioja y aterrizó acá sano y salvo en lo que fue uno de los primeros, si no el primerito, de la industria espacial argentina, que a partir de entonces avanzó, tuvo sus vaivenes como el país, pero que hoy tiene muchas cosas para contar, entre ellas lo que hace una empresa pública en la provincia de Río Negro. Esa empresa seguramente la habrán escuchado nombrar, es INVAP, y hoy nos visita el subgerente de proyectos de la división espacial de INVAP, que es Nicolás Renolfi. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien, gracias por recibirme. Bueno, larga la introducción, me parece que contextualiza un poco de qué vamos a hablar. Primero que nada, estoy fascinado con que tengas un cargo como subgerente de la división espacial. ¿Qué significa trabajar haciendo satélites? Para mí es un sueño de chiquito hecho realidad, eso creo que resume. La verdad que trabajar en cosas espaciales es apasionante y trabajas con muchísimas personas. Un satélite no se puede hacer por uno, los satélites se hacen por más de 100 personas, así que conoces gente de todos los rubros y de todas las ciencias compartiendo, así que es algo emocionante, y ni te cuento en el momento del lanzamiento cuando es un todo o nada. Así que es muy apasionante. Hay mucha gente que de chiquito quiere trabajar en algo vinculado al espacio, pero después uno va creciendo y eso queda como en un anhelo. ¿Cómo fue tu meta, digamos? ¿Cómo llegaste a ser una persona que efectivamente se dedicó a esto? Creo que diste la tecla. Yo empiezo desde muy chiquitito. Mi mamá, además de ser profesora de matemática, mi papá era ingeniero, le gustaba mucho la astronomía, así que mi papá tenía un amigo astrónomo. Mi mamá le compraba muchas revistas, las muy interesantes. Yo me formé, te diría, alrededor de entre mis 8 y 12, 14 años, cuando sos muy influenciable, con toda la cola de la llegada del hombre a la luna. Y eso a mí me marcó. Eso, la robótica, los viajes espaciales, las películas, Star Trek, qué sé yo, todas estas cosas, es como soñaba con hacer naves espaciales. Yo estaba en Santiago del Estero, que era medio una locura. Así que bueno, en ese momento me gustaban muchísimo las matemáticas, estudié mucho de eso en un colegio público. Después tuve la oportunidad y fui a estudiar electrónica, y cuando estaba en la universidad conté ese sueño medio apagado ya, porque ya era grande, y alguien me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer satélites? ¿Por qué no hacer naves espaciales? Entonces me quise ir del país, me quise ir a la NASA. Por suerte, un contacto que conseguí me dijo que no, y al poco tiempo descubrí que estaba INVAP, que no sabía nada, y la verdad que ha sido lo mejor que me ha pasado, porque poder usar toda esa energía y volcarlo acá en Argentina ha sido. Y después de 20 años haber sido protagonista de un lanzamiento, para mí ha sido, bueno, cerrar ese ciclo que empecé cuando era chiquitito queriendo hacer naves espaciales. Así que para mí ha sido algo que me ha marcado mucho. Estoy muy agradecido. ¿Podés contarnos de manera sencilla qué es hacer un satélite desde Argentina? Un desafío. Es un desafío, es tecnología de punta, pero se puede. Un satélite, más o menos, son dos partes, lo que le llamamos una plataforma de servicio y una carga útil. La plataforma de servicio lo que hace es tener una computadora que recibe instrucciones de tierra, las procesa, tiene como un disco rígido, como una computadora, tiene todo un sistema para conseguir energía, paneles solares, baterías, como las llaves térmicas de la casa que te prenden y te apagan los circuitos cuando alguno consume mucho.
y te lo pone en un estado seguro y te mantiene una orientación para dónde querés ver. Y después todo eso te sirve para poner algo, para qué querés el satélite, digamos, ¿no? Ya sea una cámara, un radar, meteorología, sistema de comunicaciones. Así que hay principalmente dos grandes equipos, los que desarrollan la plataforma de servicio y los que desarrollan el payload o el sistema de la carga útil, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene mucha electrónica, mucho software, mucho de mecánica y de otras disciplinas. Y es un trabajo en equipos, y lo más interesante de todo eso es que te diría que prácticamente el 99% de todas esas personas son argentinos que han estudiado en universidades de acá, así que tenemos el conocimiento para hacerlos desde aquí. ¿Y para qué? ¿Para qué? Qué buena pregunta. Yo creo que tiene dos respuestas. La primera es para satisfacer necesidades propias que necesitamos de información, sería una, por ejemplo. Somos un país fuertemente agrícola, la tecnología evoluciona, cada vez por ejemplo, están las cosechadoras dirigidas por tecnología satelital, para mayor rendimiento, monitoreo de los estados, podés predecir el volumen de las cosechas, el tipo de cultivos, podés, después de una catástrofe, podés saber cuáles son exactamente las áreas afectadas y tienes que brindar apoyo económico, digamos, a esas personas que han sido dañadas por una inundación. Quieres saber exactamente quiénes son los inundados y quiénes no, y cuántas hectáreas. Entonces te puedes medir perfecto. Puedes medir la humedad, puedes medir otros valores y, por ejemplo, predecir enfermedades. Por ejemplo, el paludismo, digamos. Entonces, vos sabiendo la temperatura, sabiendo dónde hay agua, vas a saber cómo eso se va a ir propagando y anticiparte, pues. ¿Y tiene algún diferencial que esa tecnología que usa el país sea un desarrollo argentino, sí, o se podría contratar un tercero? Esa es la segunda parte de lo que te iba a decir. Entonces, primero, satisfacer la necesidad propia que necesitas de esa información. Y segundo, cuando la desarrollas vos, tiene la ventaja de que tenés el control de esa tecnología. Eso te sirve porque vos podés, en una emergencia, vos no podés esperar que te den disponibilidad de un satélite, la necesitas ahora la respuesta. Entonces necesitas ese tiempo y si contratas un servicio, ese servicio se comparte con otros países. Si es un conflicto armado, como una guerra, y necesitas un servicio de comunicación y de pronto deciden no dártela porque no es un aliado tuyo, te quedaste sin comunicaciones en medio de un conflicto, entonces es una cuestión complicada. Entonces, por un lado es ese manejo, y por otro lado, cuando tenés ciertas tecnologías sensitivas, no solamente la espacial, también está lo de la energía nuclear o los sistemas de defensa, hace que Argentina pueda sentarse en algunas mesas, que de hecho ha pasado. Pertenecemos al G20 porque tenemos el manejo de esa tecnología. Por ahí no la llevas un volumen de producción masiva, por ejemplo, no vendemos muchos satélites, pero el hecho de tener eso te sienta en esa mesa, y al sentarte en esa mesa, por ejemplo en un G20, puedes tener acceso al crédito, puedes tener otras cuestiones que te relacionan con otros países. Así que el hecho de desarrollar una tecnología tan sensible, tienes tu propio beneficio, obviamente exportaciones, y sentarse en esas mesas de negociación donde no te darían un lugar. Hablando del resto de los países, cuando ves las estadísticas ves que Estados Unidos y China dominan prácticamente el mercado de satélites, el envío de estos aparatos al exterior. ¿Cuál es el rol de Argentina en esas mesas? Digo, ¿cuál es el rol actual y qué potencial también le ves? Bien, Estados Unidos, China, y no solo ellos, sino India también, son países que invierten muchísimo. Y te voy a dejar algo que dijo un presidente de India. India dijo, porque en su momento eran muy pobres, dijo, porque somos tan pobres no nos podemos dar el lujo de no invertir en tecnología, que es la manera de salir de la pobreza, ¿no? Y hoy India es lo que es, ¿no? Tiene aviones, satélites, lanza sus propios cohetes, ¿no? Argentina, por otro lado, es un país muchísimo más chico en esa inversión, pero cuando te pones a comparar los éxitos que ha conseguido la Agencia Espacial Argentina, CONAE o ARSAT, digamos, son los clientes principales de INVAP en parte espacial, son enormes en porcentaje a los dólares que se ponen. Entonces hemos tenido un gran éxito en el uso de esos recursos porque lo hacemos a la Argentina, porque somos un país con recursos que son mucho más acotados, no lo mismo que Estados Unidos, entonces hacemos un uso muy eficiente
y lo hacemos a la medida de nuestro país, o sea, hacemos la ingeniería con el alcance suficiente o la cantidad de documentos o la cantidad de análisis a lo que nosotros necesitamos, tomando el riesgo que tenemos que tomar. ¿Qué es hacerlo en la Argentina? Bien, si vos lo hicieses en Europa hay un montón de empresas y cada una se especializa en distintas partes del satélite. Entonces hay muchísima documentación, análisis para que después cuando armes el Lego o el Rusty, sí, todo se conecte perfecto. En Argentina, en este momento, somos muy poquitas. Prácticamente nosotros hacemos la parte principal, si bien hay otros actores que dan las distintas partes. Entonces no necesitas hacer tanta documentación. Simbap, por ejemplo, produce 7 cajas y que se van a conectar entre ellas el Rusty, los 7 ladrillitos. ¿Para qué vamos a hacer tanto análisis si nosotros como INVAP tenemos que hacernos cargo de esos 7 conectados entre sí? Entonces te puedes ahorrar muchos análisis o muchos costos haciéndolo optimizado y lo que le llamamos pasa que no quiero usar una palabra en inglés, tailoreado a nuestra realidad. Entonces diciendo, bueno, sí, el mundo hace todas estas cosas, pero nosotros vamos a hacer de todo esto esta lista que es la que satisface y baja el riesgo, el riesgo tecnológico a un nivel que podemos aceptarlo. ¿Y cuál es la interacción que tienen como INVAP con agencias o empresas de Estados Unidos, del resto de los países, sobre todo las potencias? Bien, la relación entre Argentina y otras agencias no la hace INVAP, la hace la Agencia Espacial Sí. Argentina, que es la CONAE, ¿no? Ellos son las que hacen todos los tratados y los convenios, y nosotros en realidad acompañamos en la CONAE lo que es referente a la producción al diseño de lo que se acuerde en la Agencia Espacial. Pero me refería a, no sé, mesas de ingenieros, por ejemplo, cuando estás hablando de tecnología, cuando estás hablando de, más allá de los acuerdos entre países, de, bueno, cómo se pone eso en práctica, con qué Sí, cara te miran y con qué cara vas vos a esa discusión. Bien, la verdad que en las discusiones técnicas vamos de igual a igual. O sea, cuando hicimos, por ejemplo, la misión SAOCOM, hay solo 7 países, 7, no sé si son 9 en este momento, que pueden hacer satélites con radares de esas características que funcionen, ¿no? SAOCOM, recordanos qué es. SAOCOM es un satélite para observación de la Tierra con radar. Toma una imagen que si vos la ves así rápido es como una imagen en blanco y negro, nada más que en vez de estar iluminado por el sol, Sí. se ilumina con la energía del radar, transmite la energía, ves el rebote de esa onda, con lo cual ves de noche y ves también a través de las nubes, lo cual te hace una ventaja muy grande cuando hay, por ejemplo, una emergencia, porque normalmente las emergencias son porque hay muchas nubes, hay temporales y no puedes ver y quieres mandar ayuda y quieres precisamente ver a través de las nubes. Entonces, tener una observación con radares te permite esas ventajas y otra que es medir humedad desde el espacio, que ha sido la primera misión en el mundo en poder hacerlo, y eso para nosotros, para la parte del agro, es muy importante. Hablaste vos solo del SAOCOM, yo te pregunté brevemente qué era. Dos de los hitos recientes del INVAP fueron justamente el lanzamiento del SAOCOM, creo que es 1A y 1B. Sí. Pone nombres bastante raros. 2018-2020. Plena pandemia. En plena pandemia, claro. El segundo fue en plena pandemia. ¿Por qué la importancia de esto? Nosotros necesitábamos 2 satélites por un tema de revisita. Eso que te decía, cuando vos querés tener soberanía en la información, es qué tan frecuente necesitas esa información del territorio. Como el SAOCOM además es para manejo de emergencia, nosotros queríamos tener cada 2 días una foto de cualquier lugar de Argentina. Entonces necesitábamos 2 satélites. Y además, como queríamos ser una respuesta en emergencia que es dentro de un día, fuimos junto con otros 4 satélites italianos formando la constelación Cosmo-SkyMed, con el satélite Cosmo-SkyMed formando la constelación SIACHE, que fue la primera constelación internacional de satélites de observación con radar. Y esos 6 satélites volando en trencito en una órbita te permitían sacar una imagen de cualquier lugar del mundo en menos de un día, ¿no? O sea, los 2 argentinos con los 4 italianos. Satélites todos carísimos, volando a 7 kilómetros por segundo, con lo cual
no hay que chocarse, digo, Claro. así que de alguna manera cuando un país decide compartir la órbita con vos, hay una confianza plena en tu tecnología y en tu capacidad, ¿no? Cuando hablas de satélites carísimos, ¿de cuánto estamos hablando? Los italianos eran del orden por encima de los $200 millones cada uno. ¿Y los nuestros? Y estaban alrededor, bueno, esto me parece que estaban alrededor de 150 cada uno. Estás hablando de altísima tecnología, Sí. De recursos, Sí. una inversión importante del Estado, supongo, Del Estado argentino. En este sí. caso del Estado. Y si entras en la web de INVAP ves el lanzamiento de estos bichos. El segundo fue con el Falcon 9. Los dos fueron con el Falcon 9. De SpaceX, ¿no? Claro, con SpaceX. Yo estuve en el lanzamiento del 1A Ajá. en la costa oeste, en Vandenberg, y el otro fue en Cabo Cañaveral, en la costa este. El del 1A, que fue la que yo estuve, fue el primer aterrizaje en esa costa. O sea que la primera etapa del cohete volvió a aterrizar, así que estuve ahí, compartí con Elon Musk en la base. En la segunda, que yo no fui, fue en Cabo Cañaveral, y nos agarró una semana antes, el cierre total, nos tocó una semana antes del lanzamiento, con lo cual lo tuvimos que postergar, creo que fue 2 meses, y tuvimos que reinventar todo el proceso de lanzamiento porque la gente no podía salir de las casas, no podíamos ir a Córdoba, donde estaba la estación terrena, teníamos que ir en un avión privado para allá, no sabíamos cómo íbamos a volver, fue todo un cambio de salir de lo que sabíamos hacer durante años y tener que modificarlo en 1 mes y medio, 2, y dejar todo listo, y bueno, fue un éxito, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es laburar con esos gigantes? Digo, estás hablando de la empresa de Elon Musk, que en los últimos años no sé cuántos cohetes tiró, mirá lo bestia que lo digo, Sí. pero la verdad, o sea, trabaja de eso, ¿no? Vos les contratás el servicio. Te entiendo perfectamente, y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en Argentina es que no nos la creemos, en el buen sentido. Hay un colonialismo mental que en Argentina no se puede, ¿no? Que los grandes o los monstruos del primer mundo son los que tienen esa capacidad y nosotros no. Que cuando nos equivocamos y después le encontramos la solución, pensamos que los otros no fallaron igual que nosotros. Y no es así. Cada vez que he salido de Argentina, me he encontrado que en Estados Unidos no son mejores que nosotros, son iguales, ¿no? Y en algunas cosas he ido a conocer a algunos fabricantes de partes satélites que lo estudiaban en la universidad y que yo pensé que eran unos gigantes, y cuando llegué me volví medio desilusionado porque acá en Argentina lo hacíamos mejor. Se salteaban partes allá y no lo hacían tan bien. Y cada vez que vuelvo digo, che, es impresionante cómo estamos acá. Está bien, es chiquitito, no tenemos el presupuesto de esos monstruos, pero técnicamente y las cosas que digamos acá son de igual valor de allá, a la escala que nosotros podemos hacer en Argentina, digamos, ¿no? Claro. Y en el trato es 1 a 1. Es 1 a 1. Es 1 a 1, y muchas veces hay un problema y la solución también viene del lado argentino. O sea, porque cuando hay un problema es la conexión de las dos partes, ¿no? O te paras en una posición de decir, che, no, eso que me proponen no lo acepto por esto, cambiarlo. Y bueno, lo tienen que cambiar. O sea, es 1 a 1. Es interesante que lo marques así porque hay una fascinación, sobre todo con la persona de Elon Musk, bueno, tipo, que bien ganado se tiene por lo que generan sus empresas, digo, esta fascinación, pero claro, digamos, ante esa fascinación vos podés desplegar una alfombra roja o proponer una discusión desde otro lugar, con tus propias herramientas, con tu propia autoridad y tratando de llegar a algún tipo de entendimiento en qué parte vos podés desarrollar como país, qué parte necesitas una colaboración de afuera y cómo se puede amalgamar todo eso. Sí, por eso te digo, poniendo las distancias de inversión, porque hay 100 o 1000 veces más inversión allá que acá, la capacidad técnica es la misma, y el respeto intelectual es equivalente, ¿no? Ahora, las soluciones que ellos tienen claramente están muy buenas por toda la inversión y por todos los años de inversión en esa tecnología, ¿no? Que creo que si nosotros tuviésemos esa oportunidad, estaríamos al mismo nivel. Que Argentina sea un país
con el agro muy fuerte, ¿no? Una de las principales patas de la economía argentina es la agricultura, la ganadería. ¿Te da desde la industria satelital un mercado, digamos, proveerle servicios a este sector de la agronomía? ¿Es una pata más? ¿Cómo te vinculás con el agro o con el resto de los sectores? A ver, yo creo que el agro necesita información espacial, que es complementaria, ¿no? Y en algún momento va a hacer que los mayores rendimientos se consigan de esa manera y también que baje los costos, que es algo que también hemos tratado de hacer con otro emprendimiento que le llamábamos Frontec. El uso correcto de los agroquímicos, de la cantidad de semillas, de detectar cuáles son las hectáreas más fértiles, cuáles menos fértiles, en cuál hectárea plantar más y sacar el mayor rendimiento, estimar ese mayor rendimiento y de tal manera que lo que vos pagues por ese servicio sea menor que todo el ahorro que te haces por no desperdiciar semillas o no desperdiciar agua o no desperdiciar todas las cosas que digamos que son un costo, maximizando así las toneladas de grano. Creo que para Argentina le sirve y también nosotros si desarrollamos esa capacidad de generar esa información también la vamos a poder exportar, que eso también está cambiando y hay algunas empresas a nivel mundial que están investigando en biotecnología que hacen que las plantas expresen cierto estrés hídrico, estrés de enfermedades, emitiendo algunos colores no visibles de luz, con lo cual vos desde el espacio podrías saber qué necesita esa planta en forma anticipada antes y de esa manera también poner las cosas con un mejor uso del agua, un mejor uso y no darle pesticidas ni demás, ni lo que sea. Y desde el lado de la vida cotidiana, ¿en qué nos vemos afectados nosotros o de qué manera nos facilita la vida tener estos cuerpos en el cielo que no vemos, pero bueno, imagino ya el Waze, por ejemplo, que lo tenés ahí y te está entregando alguna información. La más fácil es, creo que ahora no nos imaginaríamos el mundo sin el GPS, ¿no? Estamos usando Uber, Cabify, un montón de transportes que usan GPS. Me encantan las excursiones, me voy a la montaña y el GPS para mí es cómo entrar y cómo salir. Pero vamos a algo más básico. Argentina tiene banda ancha, ¿no? Si vos ves Latinoamérica, banda ancha la tiene además de Canadá y Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cuando te pones a analizar hace tiempo, cualquier empresa que te hubiera brindado un servicio de comunicaciones te lo daría donde hay mucha población, que sería Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, y ahí tenés el 80% de Argentina, digamos, ¿no? Nunca hubieras puesto una inversión de capital en Patagonia o en toda la cordillera, no le hubieras dado a todas las escuelas que tenemos en esa parte, no le hubieras dado internet. Eso te posibilitó la inversión en ARSAT 1 y ARSAT 2, que le diste banda ancha a todo eso. Hay más de, no sé si son 2.000 escuelas que ARSAT les ha dado conectividad. No tengo bien el número, más o menos son 1.000, 2.000 escuelas. Y todas esas escuelas no tendrían internet, y sin internet, ¿cómo esos chicos podrían estar aprendiendo y teniendo oportunidades como la que tuve yo? Digamos, ¿no? Entonces, y eso no lo podrías hacer hasta ahora si no fuese por los otros satélites que están ahí. Ahora hay otros tipos de satélites como las constelaciones que tiene Elon Musk, digamos, ¿no? Pero en ese momento era la manera de llegar con conectividad y no podías ir con fibra óptica, pues es terriblemente difícil con fibra óptica por atravesar las montañas, entonces por geografía únicamente por satélite podría llegar. Entonces no solamente son las imágenes, sino también es la comunicación. ¿El vínculo con ARSAT cómo es? ¿ARSAT sería un cliente de INVAP? ¿INVAP hace el desarrollo para ARSAT? Inicialmente, el vínculo es, ARSAT es una empresa que brinda los servicios de Internet, tanto satelital como por fibra óptica, en toda Argentina, y compró los dos satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, que se los diseñamos y construimos nosotros en Argentina, y después INVAP tomó otro modelo en el cual se asoció con una empresa turca y desarrollamos una nueva generación de satélites geoestacionarios de comunicaciones con mayor capacidad, que es la que estamos desarrollando ahora para hacer el tercero para ARSAT, el ARSAT SG-1. ¿Y cómo entra en este contexto que vos acabas de mencionar Starlink, por ejemplo? Bueno, Starlink es
es una tecnología que complementa a los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios, para que se entienda, es la Luna tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra. El SAOCOM tarda solamente 90 minutos, pero está cerquita. Entonces, a medida que te vas alejando, eso es lo que te quiero decir, a medida que te vas alejando, llega un momento en que tardas exactamente 24 horas en dar una vuelta. Si además lo haces en el plano ecuatorial, el satélite gira a la misma velocidad que la Tierra, con lo cual está mirando. Por eso fíjate que las antenas de DirecTV nadie las anda apuntando y están conectándose con un satélite, es porque están perfectamente sincronizados. Entonces, en esa órbita, que es única para todo el mundo, ahí ponemos los satélites geoestacionarios de comunicaciones. Ahí hay posiciones orbitales finitas y todos los países compiten por eso. Argentina tiene del orden de 3 y ARSAT es el que las utiliza. Pero ese satélite fijo te permite una comunicación punto a punto. Después aparecieron las constelaciones LEO, como las de órbita baja, parecidas al SAOCOM, donde están los Starlink. Para brindar la misma cobertura, en vez de tener un satélite geoestacionario, necesitas del orden de 1000 satélites más pequeños volando en constelaciones. Y te conectas directamente lo que llaman device to device, o sea, del teléfono al satélite, del satélite a otro teléfono. Tiene algunas características beneficiosas, pero si Argentina quisiera tener soberanía sobre eso, por ejemplo, tendría que construir y no solamente lanzar del orden de 1500 satélites, sino todos los años tenés que reponer del orden de 500. Y después, bueno, necesitas una inversión enorme comparada con tener un solo satélite, digamos, ¿no? Además, lo interesante de esto sería tener soberanía, que nadie te apague las comunicaciones cuando vos las necesites, digamos, ¿no? Y por otro lado está el tema del costo. Entonces, el tema del costo, vos tenés que ver cuánto saldría comprar ese servicio comparado con el otro. Y son equivalentes, te diría. Y esto, en función de esto que acabas de explicar, ¿ves algún tipo de complementariedad? ¿Hay una competencia? Te lo pregunto porque hay una fascinación con Starlink, sobre todo en los últimos meses, porque, bueno, terminaron de aprobarle los permisos, porque ya se puede comprar el aparatito por acá y demás. Y por otro lado, vos lo acabas de decir, Argentina ya había desarrollado su banda ancha para dar conectividad a las escuelas y demás. Son complementarios, te diría. Para que sea rentable el satélite geoestacionario, vos necesitas más o menos, no recuerdo si son del orden de 10.000 habitantes, para poner una antena, una bajada y distribuirla. Que sea rentable no significa que no lo hagamos igual, porque como gobierno vos querés darle a una escuela, tomas la decisión y lo haces de todas maneras. Pero hablando de rentabilidad, más o menos necesitas 10.000 habitantes, creo que son 10.000 habitantes del orden, ¿no? Para después distribuir por celular a todo lo de la comunidad, digamos, ¿no? Con el satélite no necesitas, porque con que tengas un cliente ya está, pero para que se pague la red en un país necesitas de alguna manera millones de abonados, digamos, ¿no? En cambio, el satélite de ARSAT es uno solo, que, digamos, podés bajar en las grandes ciudades y con eso ya perfectamente se cubren los costos. Y la otra cosa es, vos cuando ves en Estados Unidos se empezó más o menos con un servicio de $90 mensuales y de pronto cuando se saturó el mercado subió a 120, le subieron un 30%. En Argentina están entrando con $60 mensuales. ¿Qué va a pasar cuando decidan saltar, ¿no? Y del otro lado, cuando se creó ARSAT, y esto está muy bueno de la cuestión del uso soberano de la tecnología, cuando se crea ARSAT, que es una empresa que es rentable porque los satélites dan ganancia, tiraron abajo el precio de las comunicaciones en Argentina, que estaban muy caras, ¿no? Entonces, tiene sus beneficios, digamos, tener la soberanía. ¿Y qué futuro le ves al INVAP? Te lo pregunto no en términos de estrategia, de filosofía, sino de proyectos en los que estén laburando después de lo que fue estos lanzamientos exitosos del SAOCOM hace ya unos años. ¿En qué siguió avanzando el desarrollo de la tecnología? Hoy estamos trabajando para la CONAE, nuestra agencia espacial, en el siguiente satélite de observación de la Tierra, que es el SABIAMAR, y estamos trabajando en conjunto con ARSAT en el ARSAT SG-1, que sería un satélite de nueva generación con propulsión eléctrica y con muchos
upgrade tecnológicos, es un salto tecnológico importante respecto de los que fue ARSAT 1 y ARSAT 2. Lo que nos gustaría obviamente es, como hacen todos los grandes países, una vez que vos demuestras que esa tecnología funcionó en tu casa, tu propia casa, Argentina te la compra, la puedes empezar a exportar, digamos, sobre todo los satélites de comunicaciones. ¿Y está ese camino? Lo estamos haciendo, estamos viajando y estamos parecidos a muchos competidores internacionales. ¿Sí? Que no deben ser muchos tampoco. Hay unos cuantos, o sea, tenés en Estados Unidos, tenés en Europa, así tenés en Asia, así que sí, competimos contra ellos. Y a nivel América Latina, ¿hay un desarrollo de industria satelital en Brasil, en otros países de por acá? Respecto de América Latina, o sea, sacando Estados Unidos y Canadá, Argentina ha hecho punta en la región, porque tiene un desarrollo completo de punta a punta, ¿no? Tenemos la capacidad de diseñar y fabricar las partes más importantes del satélite. Algunas se compran porque no tiene sentido ya hacerlas. Integrarlos, probarlo porque tenemos una facilidad de ensayos ambientales que le simulan toda la campaña, como la vibración del cohete, la parte acústica, y después cuando llega al espacio y está en vacío, así que le podemos simular todo el ambiente, probar lo que funcione, finalmente ir a la campaña, al lanzamiento, que en este momento lo hacemos o lo fuimos a través de empresas en Estados Unidos o a través de empresas de Europa en las Guayanas francesas. Así que tenemos el ciclo de vida completo y eso es algo que en América Latina, digamos, Brasil está cerca también, pero no desarrolló todo el ciclo completo. Algo que me quedó en el tintero y me surge a partir de esto que estás hablando, VAP es una empresa grande. 1.700 empleados. 1.700 empleados, pero debe también tener una cadena de proveedores. Sí. ¿Cómo es ese ecosistema? El ecosistema son muchas empresas en las cuales nosotros nos apoyamos. Por ejemplo, en Sabiamar, el satélite que estamos haciendo ahora para la CONAE. ¿Qué va a hacer ese satélite? Perdóname. El satélite Sabiamar es un satélite para la observación de la clorofila en el mar. De alguna manera queremos ver el estado de salubridad del océano y desde un punto también de vista económico, porque si hay clorofila significa que hay peces, y si hay peces chiquitos significa que hay peces grandes que son los que pescas, ¿no? Entonces, midiendo eso no solo ves que también está el agua, si está contaminada o no está contaminada, sino también ves cómo está la cadena alimenticia, digamos, ¿no? Entonces tenés una medición indirecta. En ese satélite estamos trabajando INVAP como contratista principal, está trabajando la Comisión Nacional de Energía Atómica en lo que es las celdas solares de los paneles solares. La Universidad Nacional de La Plata están haciendo algunos instrumentos, hay algunas, la empresa Beng hace otras partes, después la empresa Imer fabrica antenas para el satélite y hay otras empresas más chiquititas que hacen mecanizado y otras partes, así que tenemos volcamos, digamos, nosotros nos vemos como los tractores o de alguna manera lo que podemos unir a las distintas ecosistemas o las distintas empresitas de Argentina y traccionarlas desde ahí y cuando las traccionas también le elevas el sistema de calidad y otras cosas que hacen que después eso se pueda volver también para la industria, ¿no? Hacia otras industrias. Nicolás, para terminar te voy a preguntar lo mismo que le pregunto a todos los entrevistados, a toda la gente que nos acompaña acá. ¿Cuál es para vos la salida del laberinto? Para mí la salida del laberinto te voy a repetir lo que dijo ese presidente de India, hay que invertir en tecnología, a la medida. Digo, tenemos una inversión muy fuerte en todos los problemas que tiene reales sociales que tiene Argentina, pero hay que invertir siempre un poquito en tecnología. Esa tecnología es la que nos va a abrir la puerta para solucionar nuestros problemas, para sentarnos en otras mesas y también para exportar y generar valor agregado, que es de donde puedes traccionar y sacar a la población. Gracias por acompañarnos, un placer haber charlado con vos. Gracias a ustedes que están escuchándonos, mirándonos en YouTube.
les pedimos que nos sigan. Estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify. Nuestras redes van a aparecer acá abajo en el Zócalo, @salirdelLaberinto. Bueno, coméntenos, denos like y todas esas cosas que les gustan los algoritmos y a nosotros nos suman muchos. También el boca a boca nos suma, así que recomiéndennos con sus amigos y amigas. Y nos encontramos en la próxima, acá en Salir del Laberinto. Chau.